Soy Eliana Millagual, soy de la comunidad Nicolás Calbuyanca, mi sector rural que es donde vivo. Hago el telar, mi fuerte es el trarigüe. La técnica que yo desarrollo es base a telar, ñeregüe, uso el ñeregüe y los dispilgüe que le llamamos nosotros como mapuche. Son los palitos que van entre medio de la lana. Entonces. Para elaborar los trarigües utilizo lana acrílica, lana hilo, que son hilos verdaderos. Este lo usa la mujer mapuche. Esas son las tradiciones que hay dentro de la cultura. La mujer mapuche por muchos años usa estos trarigües. Y como pasa el tiempo se iba perdiendo y ahora se está recuperando de nuevo. Esto lo aprendí por mi mamá. Mi mamá muchos años que aprendió esta técnica del trarigüe. Yo a la edad de los 13 años ya empecé a aprender el trarigüe, porque ella siempre estaba tejiendo. El significado del trarigüe, antiguamente, el antes pasado, mi abuelo por lo menos, lo usaba como contra, por el hilo rojo. Ahora es como la sangre que lleva nuestra raza, el rojo. El verde es como la montaña, lo blanco la pureza. Quiero destacar algo que las niñas jóvenes que se dediquen a aprender el telar en ñeregüe. Entonces, especialmente el de ñeregüe porque esta es nuestra cultura, nuestra tradición que nuestro antepasado lo dejó y ir recuperándola. Yo cuando hago estos trabajos lo hago a pedido. También a veces tengo listo por si alguien anda comprando, se lo vendo. Pero siempre me hago a pedido. Un mensaje a las nuevas generaciones, recuperar nuestra cultura, nuestras tradiciones que tiene el mapuche.